Hola, hola, estamos una vez más en tu podcast favorito, El viaje del sonámbulo. Pues seguimos con esta saga de familia Usaka que ya lo conocen. Pues ya los han visto por aquí y por allá varios de sus autores, las coberturas que tenemos en Filco y ahorita estamos con una de sus artistas que es Rey. Ella es la segunda autora que entrevistamos de España, así que hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias. Bueno, yo soy de Colombia, pero vivo en España, pero soy más colombiana Bueno, que la arepa. Solo que mi ok. acento se ha atrofiado bastante, ¿vale? Pero porque a mí se me pega todo. Es más, ahorita hablando contigo se me va a pegar el güey y cosas así, o sea que no te preocupes. El chilango. Todo se me pega, o sea, yo soy un imán de acento. Está muy bien, está muy bien. Entonces eres colombiana y radicas ahorita en España. Ok, muy bien. Estábamos platicando fuera de cámara que estuviste no al inicio, pero sí en esas primeras etapas de Familia Usaca, ¿verdad? Sí, o sea, yo conozco a Damián, a Marquelo, que sería Sonic, desde hace muchos años. Y es verdad que no hago parte como de los fundadores de Usaka como tal, pero sí que estuve como en sus inicios y leía sus cómics, solo que yo entraba más como dibujante, ¿sabes? Como que hacía fanarts y decía, ay, este cómic me gusta y tal. Después, posteriormente, hice un cómic que lo hice cuando era adolescente, o sea, hace mucho tiempo. Y esto no es un cómic que haya continuado, simplemente era como un poco por aprender y tal. Y nada, o sea, digamos que sí que conozco Usaka, su vida pre-editorial, o sea, cuando Mm. era más como un foro y todas estas cosas y tal, y como una idea de amigos, ¿sabes? Y que, bueno, actualmente ya es algo como mucho más profesional y tal, pero bueno, muchas ideas comienzan así. Entonces, sí es verdad que los conozco desde hace mucho tiempo, pero no soy fundadora, no me pongo ese título, pero siempre que hay algo así, siempre me ponen ahí, me tienen en cuenta por, no sé, por vejez, por sabiduría. Bueno, estuviste ahí, o sea, fuiste testigo. Yo estuve ahí. Así pasa, así pasa. A veces conoces gente que termina, es una bolita de nieve en tu vida y no lo sabes. Ujú. Éramos Mm. unos adolescentes jugando en foros, dibujando, y bueno, hemos terminado haciendo cosas muy chéveres. La verdad es que a mí me parece bonito. Bueno, conocí a mi pareja ahí, o sea, mi actual pareja es uno de los fundadores, él sí que, sí, 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 creo que sí. O si no, también estuvo 2 días antes que yo, ¿vale? Si no es fundador, estuvo 2 días antes que yo. La que Entonces, tengo entendido es el fundador. bueno, pues mira, pues sí. Fíjate Entonces, que con esto, no sé cuántas personas más son de esa primera etapa, pero creo que ya hemos entrevistado a casi todos los de la primera etapa. Entonces es muy interesante ver cómo son los que se integran después, los que llegan por one shot, o los que llegan por mandar ujú, portafolio, a los que estuvieron ahí al inicio. Siempre es diferente la conversación. Em, Muy bien. Cuéntame, ¿cómo es que te interesa el mundo? Bueno, ya dijiste que empezabas más bien como con tus fanarts y todo, pero ¿qué te hace dar el ujú. salto al cómic? Bueno, a mí principalmente me gusta mucho contar historias. También fue, digamos, claro, estamos hablando de que cuando todo esto más o menos comenzaba y tal, yo era una adolescente, eso que pasaba como en foros, también usaba Debian cuando Debian eh, era chévere para los artistas. Y Cuando yo, no los castigaba. sí, bueno, cuando era, no sé, cuando era como una, que bueno, ahorita el término de red social como que es como más normal y tal, pero nosotros, digamos que nosotros fuimos un poco como los conejillos de Indias para redes sociales como, bueno, MySpace, bueno, yo no llegué a tener, pero sé que existió, Facebook y todas estas cosas y tal, como lo primigenio de todo esto. Y fuimos un poquito los conejillos de Indias. Pero claro, y en ese momento digamos que DeviantArt era una página bastante activa en cuanto a artistas y conseguías, o sea, sí había mucha gente que hablaba inglés, pero también conocías a mucha gente de habla hispana. Y ahí fue donde nos comunicamos más. Ya cuando Debian comenzó como a caer, sí, sé que nos pasamos a Facebook y bueno, ya como que ahorita se usa más Instagram y estas cosas, pero bueno, digamos que siempre hemos estado como el grupito moviéndose y tal. Lo que estaba contando, vale, ya me acordé. Y la cosa fue que, digamos que la afición que siempre he tenido es a contar historias.
Y en esa época, un poco decidiéndome a qué quería estudiar, estaba terminando el colegio, o sea, el bachiller, para ya terminar para la universidad. Y al final, pues me decidí por audiovisuales, como por aprender sobre narración, un poco estudiar cine y todas estas cosas y tal. Y entre todos los medios que vi más asequible para una sola persona, ¿no? Porque pues tú puedes hacer animaciones, puedes hacer cortometrajes y todas estas cosas, pero siempre requieren como grupos más extensos y tal. Está el cómic, en claro, el cómic también se puede dividir en guionista y tal, pero una sola persona se puede encargar de los, de los tres puestos que requiere para hacer cómic. Y me parece como el medio más asequible para contar historias. Además, siempre me ha gustado dibujar, entonces me encanta, o sea, me encanta mucho. Además, en cuanto a libros, es lo que más consumo. O sea, leo algo de literatura, algo de libros de teoría y tal, pero es que los libros que yo más consumo son manga y cómics. Además, me los devoro. Un libro, no sé, un libro de literatura me puede demorar un año leyéndomelo, pero es que un cómic me lo leo en un día y lo vuelvo a leer y tal, y me fascina. Entonces, al final me decidí eso por mi carrera y en audiovisuales, digamos que comencé a tantear un par de medios y tal, y no sé, la vida me ha llevado un poco a que siempre consigo trabajo en cosas de cómics, entonces yo creo que estoy bien, estoy bien encaminada, creo que no me equivoqué. Y ya. Ya de que una vez me llegó una persona que igual me dijo, me gusta el cómic porque no necesito interactuar con otras personas. Puedo hacerlo todo yo sola y creo que tiene toda la razón del mundo. Válido. Sí, no, o sea, es que es precisamente esto, puedes empezar en tu casa con un lápiz y una pluma, de hecho, o sea, Sí, o sea, a mí se me hace que es un medio muy asequible. O sea, sé que hay gente que dibujará mejor, hay personas que tendrán historias increíbles y tal y cual, pero es que, un ejemplo, a mí, algo que a mí me parece importante en el cómic, digamos, a cualquier persona que quiera comenzar o lo que sea y tal, es que hablamos de un cómic clásico, ¿vale? O sea, de un cómic que está pensado para leer, no estamos hablando de un cómic experimental, loco, ¿no? Sino que algo más como clásico. Lo más importante del cómic es que se entienda. Si tú dibujas con palitos, si dibujas, si tienes una historia sencilla o lo que sea y tal, si tu cómic se puede leer y se entiende, ya está funcionando. Entonces, para mí eso lo hace como todavía más asequible. Ya lo demás lo irás mejorando, el dibujo lo irás mejorando, la historia, si quieres meterte en una historia mucho más profunda, pues puedes estudiar sobre eso. Pero, no sé, digamos, ahorita que está como muy de moda los memes y todas estas cosas y tal, casi muchos que son como mini cómics, ¿sabes? Como una imagen y después otra y te hace como el chiste, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como un medio muy asequible. A mí me parece, entonces, al final me encanta, me he ido por eso porque pues, digamos, el cine y la animación también me gusta mucho, pero requiere mucho más tiempo y mucho más equipo y no tengo tanto tiempo ni tanto equipo. Pero bueno. pues sí, pero prácticamente es por la narrativa, ¿no? Por su gusto de narrar Mm. y porque has entendido mejor la lectura visual, por lo que entiendo, ¿no? Sí, o sea, o sea, eso es como lo importante. Un ejemplo, yo, a ver, voy a hacer un gran disclaimer aquí, con todo el respeto que le tengo al mangaka de Ataque de los Titanes, de Shingeki, que es una obra que me gusta y tal, y bueno, soy bastante otaku, me encanta el anime, ¿sabes? También. O sea, no lo voy a negar a estas edades. La cosa es que, ay, qué lindo gatito. La cosa es que, o sea, un problema que yo veía con el manga de Shingeki, sobre todo al principio, después este mangaka mejoró y tal. Este mangaka tenía una historia increíble, ¿vale? Es una historia muy original, muy atrapante, a la gente le gusta, se nota que tenía pensado como el final desde el inicio del manga, o sea, es como una persona que tenía como súper clara la historia, pero sí que sentía en los primeros tomos, cuando lo intenté leer al principio, que me costaba muchísimo leerlo y era porque tenía problemas con la narrativa. Eso igual lo fue mejorando, pero digamos, lo mejor que le pudo pasar a ese mangaka fue que le adaptaran eso al anime, ¿sabes? Porque todo eso, claro, después uno lo ve al anime y dice, ah, claro, es este, y claro, que yo confundí Tiene este más personaje con él. sentido. Claro, sí. Y Ujú. después ya los últimos tomos sí que se podían leer, porque pues me leí el final porque no aguanté el anime, porque se dividió en 18 partes el final, pero entonces me leí el final y pues lo pude leer. Y eso pasa mucho. Y después tenemos el ejemplo de One o One, no sé cómo lo quiera pronunciar, que es el mangaka de One Punch Man o de Mob Psycho, que no tiene un dibujo tan proligio, pero tiene muy buena narrativa. O
sea, sus dos mangas, tanto One Punch Man como Mob Psycho, aunque Mob Psycho ya tiene un nivel mejor de dibujo, son mangas que se pueden leer. Es verdad que después One Punch Man está redibujado por este dibujante que es increíble, que ahora se me fue el nombre, eh, pero si tú quieres leer las primeras páginas de One Punch Man originales y tal, se pueden leer. Y no es una persona que en ese momento tuviera un dibujo prodigio, pero se nota que sabía de narrativas, cómo contar una historia y tal. Y para mí es un gran ejemplo. Eso yo digo, y una historia súper interesante, divertida y tal, con una persona que en serio no tenía, ahora sí actualmente, que no tenía tan buen nivel de dibujo. Con todo el respeto que le tengo, ¿vale? O sea, yo estoy aquí hablando como si con... No, de hecho se ha estudiado y se ha referenciado muchísimo este caso de cómo fue un cómic, un webcomic que llamó demasiado la atención por su excelente narrativa, pero a pesar del dibujo, de hecho se ofrecieron varios mangakas a redibujarlo. O sea, se pudo dar el lujo de escoger a quién lo iba a redibujar. Entonces sí es todo un caso y se ha mencionado mucho. Hay un cómic en Webtoon que se llama Kataku. Ah, vale, ahorita lo busco, a ver, ¿cómo se llama? Lo, lo reco- Kataku, lo recomiendo muchísimo. Me parece, no sé si es colombiano o boliviano el autor, eh, pero precisamente habla de eso, porque es mujer una chava que aspira a ser una idol y un chavo que aspira a ser dibujante de cómics y en un accidente él pierde la mano derecha y de la pierna. Ah, ok. Entonces se están redefiniendo completamente en esos aspectos de cómo pueden volver y justamente tocan el tema, ¿no? De qué tan importante puede ser el dibujo en un cómic si la narración es lo que sostiene todo. Sí, o sea, tú piensas que el cómic, o sea, cuando hablamos de un cómic o una obra de teatro o el cine o un libro de literatura, estamos hablando de medios que te cuentan historias, siempre hablando como de los más convencionales, o sea, algo clásico, porque después hay películas que son experimentales, no entiendes nada, pero el punto era otra cosa, ¿no? Estamos hablando como de Como cosas muy vuelve al clásicas. vacío, lo entiendo. Esa es la Exacto. película más rara que he visto en toda mi vida. Pues eso, o sea, que tú dices, y esto como, bueno, nunca he probado LSD, pero esto es lo más cercano que voy a estar, o sea, como, con este tipo de cosas, pero eso, hablando de experimental, que está muy bien, pero como que lo voy a poner un poco aparte, sino de algo clásico. Y los medios, según el medio que utilizas, tienes herramientas. Entonces, un ejemplo, la literatura tiene, o sea, una persona, en la literatura es muy activo el lector porque el lector tiene que usar su imaginación. O sea, aunque el escritor te pueda poner de pronto un mapa del lugar o una imagen del personaje o tal y cual, muchas de las situaciones y de lo que tú estás leyendo y tal, todo pasa, digamos, en tu cabeza, ¿no? O sea, te lo va describiendo el lector y tal. Entonces, es una herramienta, o sea, entonces, esta persona, como su poder más fuerte son las palabras, puede ser muy descriptivo o puede utilizar alegorías, metáforas, todas estas cosas y tal, para hacerte sentir cosas, porque es el medio que está usando. En el cómic tenemos una ventaja y es que no solo tenemos el texto, que tampoco se puede comer toda la viñeta, ¿no? Que hay veces que bueno, que ahorita el caso que la gente le hace un poco de gracia, a mí también es lo que ha pasado un poco con Jujutsu Kaisen, como con la última temporada. O sea, están justamente en una temporada, no voy a hacer muchos spoilers, pero una temporada en donde hay un juego. Bueno, el juego tiene las reglas de tu vida y en el manga la gente era como, ¿esto qué es? Estoy leyendo los pilares de la tierra. Entonces, eh, claro, claro, era como mucho texto porque pues el jeje Reglas. Ujú. Akotami, bueno, el jeje te quería explicar como muy bien las reglas y tal, pero era bastante texto. ¿Qué pasa? Que el texto es importante, pero también tenemos el poder de la imagen. Entonces, la viñeta que estás usando te puede contar muchas cosas. O sea, un ejemplo, no es lo mismo, voy a poner, no sé, un ejemplo rápido que se me acaba de ocurrir. No es lo mismo que el héroe de tu historia, digamos, estamos hablando de un héroe clásico que va a vencer un monstruo o algo así, ¿no? No es lo mismo que tu héroe en la cámara el punto de vista del dibujo esté desde abajo, entonces tú ves al héroe súper grande, entonces estamos hablando de
de una imagen heroica, como más impresionante. O sea, estamos hablando aquí de un héroe que se puede ver más alto de lo que es y todas estas cosas y tal. Que si de pronto tienes esa misma imagen, pero estamos poniendo la cámara desde arriba, entonces de pronto el héroe se ve más pequeño, de pronto está derrotado y todas estas cosas y tal, porque la imagen también te transmite cosas. Y ya si después metemos color, bueno, el color te puede, o sea, Otro ya idioma. te puede contar muchísimas más cosas y tal. Entonces, más que, o sea, más que el medio y todas estas cosas y tal, es como saber qué herramientas te da el medio. Un ejemplo también puede ser la diferencia entre cine y teatro, ¿no? Que había mucha gente que cuando metieron el 3D en el cine, que no soy muy fan, pero bueno, alguna película, no sé, Avatar y tal, te puede meter 3D. am, Cuando metían el 3D en el cine, había gente que decía, eso es como el teatro. Y yo, no, no, no tiene nada que ver. Tú en el teatro no puedes hacer un primer plano. Un ejemplo. En el teatro, si el que está actuando y tal quiere lanzarse hacia el público, porque no sé, algo tal, puede hacer algo con el público. El cine está acotado a una pantalla, ¿vale? O sea, es distinto, por mucho que a veces pongan que las sillas se muevan y todo en estas cosas 4D y tal, pero son medios distintos, entonces cada medio tiene como ni siquiera sus pros y sus contras, tiene sus herramientas y ya después ya tú con ellas, mm, pues verás qué historia o cómo quieres contar tu historia y tal, pero bueno, en mi caso pues me especializo en cómic, solo por eso, porque puedo, es como más pequeñito y accesible. Ah, pues de hecho he visto que has hecho varias cosas, ¿no? Has trabajado en diseño, has hecho creación de fondos y ¿has modelado personajes o has creado personajes para animación? He hecho, o sea, para animación principalmente he hecho fondos, pero sí he hecho un par de personajes, aunque sea en 2D. O sea, 3D estudié hace unos 2 años apenas. Fue una de las razones por las cuales, digamos, me vine a España y tal, para hacer un máster de 3D. Al final me quedé, pero bueno. Y la cosa es que estos personajes eran para series infantiles. Una serie infantil que se llamaba Dos Marineros. Y me contrataron para hacer un personaje, les gustó ese personaje y después me dijeron que si podía hacer otro que necesitaban como para el último capítulo. Y ya del resto de mi trabajo en animación ha sido principalmente para fondos. Eh, no por nada, sino porque todo el mundo quiere hacer personajes y en fondo y menos personas y al final me especialicé en fondos y menos, me gusta hacer fondos, me relaja como hacer mandalas, tiene mucho detallito y tal. Y ya para fondos sí que tengo más experiencia. He hecho unos cortometrajes que se llamaban, bueno, es que esto ya que lo hice en pandemia, hace como 6 años, 7 años. Eran unos cortometrajes que contaban historias de personas que habían sobrevivido el holocausto, que eran temas bastante crudos. Em, y eran fotos así como de la Alemania destruida, después reconstruida, cosas así principalmente. Y gracias a ese trabajo comencé a conseguir como para otros lados. Después estuve para uno, bueno, se me está yendo la paloma en todo. Uno que era la adaptación de un libro que se llama Todos somos genios, que es un libro infantil que habla como de ganadores, creo que son ganadores de premio Nobel, si no estoy mal, o de científicos o cosas así. Y son como si estos científicos y tal fueran niños, entonces es un cuento infantil, es un libro infantil. Hicieron un capítulo piloto sobre Marie Curie, entonces yo me encargué de los fondos de Marie Curie. Y prácticamente cogí la estética del libro y pues la estuve adaptando al cortometraje que se llamaba así, Todos somos genios. Em, y eso, o sea, me especializo más que todo en fondos, principalmente para animación, o sea, quitando el cómic, que también he trabajado en varias cosillas de cómic. Lo que más trabajo es para animación en 2D, pero nunca para animar, sino para fondos y uno que otro personaje. Personajes sí que menos, pero bueno, también. Muy bien. Y los cómics, bueno, sobre todo ahorita que está mucho webtoon, yo he visto esto que han hibridado bastante, ¿no? O sea, en ponerlos en web nos ha permitido hasta animar ciertas viñetas. Y eso ha sido interesante. Vi hace poco un cómic de terror que usaba viñetas 360 grados. Oh, qué creepy, Entonces, me encanta. e- eso estuvo súper loco porque, o sea, yo me acuerdo que quería bajarle a la viñeta y de repente sin querer empecé a moverlo y dije, güey, y entonces ahí te vas viendo quién lo tiró, quién todo, y ibas bajando, ibas moviendo las viñetas y te ibas viendo otra parte de la historia. O sea, era muy interesante cómo lo hibridaban, ¿no? Entonces, ¿tú A mí qué se me piensas parece de genial. esto?
Ujú. ¿Tú qué piensas de los nuevos, los cómics híbridos? Porque también incluso hay cómics que ya tienen sus playlists, o sea, traen su QR para que los escuches, escuches la música mientras vas viendo, o escuches la música de las bandas que están dentro del cómic. O sea, están los pros y los pros que le encontramos en la tecnología cuando la mezclamos con estos medios. Es como han podido dividirlo. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Ah, pues a mí me parece genial, o sea, es eso mismo, o sea, como que te puedes comprar un cómic, un libro y leerlo desde ahí y tal, pero también hay muchas veces que, o sea, estamos hablando de que tener un cómic de manera física, bueno, si lo encuentras en una tienda o en alguna feria y tal, o de manera online que te llega a tu casa y tal, pero que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, o un ejemplo, o están en una casa de paso, ¿sabes? Que no están en eh, no tiene mucho espacio en su cuarto como para llenarlo de muchos libros y tal. Entonces, a mí que exista como la opción digital me gusta mucho, además porque yo siempre, o sea, en lo posible mis proyectos personales me gusta, o sea, claro que me gusta que se venda porque obviamente quiero dinero, pero también me gusta mucho que se lea. Entonces, yo la opción digital siempre la pongo. Es más, Scorsese ahorita está en Webtoon, aunque está en un hiatus enorme, porque claro, cuando me mudé a España, pues esto de emigrar a otro país es mucho más complejo de lo que uno cree. Y ahorita que ya lo estoy retomando, ya que prácticamente estoy terminando el tomo 2, eh, sí que me interesaba a mí que la gente lo leyera, porque no sé, es lo que yo más busco. Si de pronto quieres que sea tu comida un poco más exclusivo y tal, entiendo que lo guardes, o sea, está bien. En mi caso sí, a mí lo que me interesaba era que se leyera. Y claro, en Webtoon o en Tapas o en cualquier página que te dé el hosting para subir tu cómic, claro, sí, no solo te permite subir una imagen, sino que te permite subir GIF o animación, o en este caso que me has dicho, una imagen en 360 o música y todas estas cosas, es que te puedes volver loco. O sea, a mí eso me parece genial, sobre todo porque, o también digamos lo que ha pasado un poco con Kindle en Amazon, de la gente que se compra la tablet esta de Kindle y se lee los libros en PDF y tal. También es una opción de pronto para no llenarte el libro, siendo que yo soy una persona como muy coleccionista. A mí tener libros y cosas en mi casa, por eso cuando me mudo de lugar sufro muchísimo, porque tengo muchos objetos. Eh, entiendo que hay una parte coleccionista mía que disfruta mucho eso, pero también entiendo que haya gente que pues lo quiera como todo de manera digital y pues, me parece correcto también. O sea, a mí todo, o sea, es como eso, si el medio te da la posibilidad de hacer este tipo de cosas, pues aprovéchalas si te sirve para alimentar tu historia. O sea, lo que no me gustaría es que esto fuera como un decorado para intentar ponerle un ejemplo, escarcha o brillantina, no sé cómo le digan en México, a algo que no está funcionando. Como voy a ponerle este tipo como de decoración y es como, no, o sea, lo principal es que el cómic se entienda ya, ya si después quieres potencializarlo con música y todas estas cosas y tal, oye, pues muy bien. Pero pues a mí me parece correcto. O sea, me parece, además, también entiendo el mismo formato vertical, ¿sabes? Como que ahorita las pantallas de los celulares, de las tabletas y tal, eh, se usan más que antes. O sea, antes era como, o sea, hay smartphones que son baratos, ¿sabes? Como que es más asequible conseguir un smartphone con un celular con botones, ¿no? Hoy actualmente. Entiendo que ese mismo formato pues se usa más y la gente que pues, le gusta leer que si en el bus, que si afuera, que si cuando está sentado en el sofá, lo que sea. Eh, Aunque, digamos, yo soy una persona un poco clásica y me gusta mucho leer en PC. O sea, yo, sí es verdad que tengo mi celular y tal, pero yo soy muy de computador todavía. Entonces a mí la pantalla horizontal me gusta mucho todavía. Pero también entiendo que el vertical se ha adaptado justamente para estos dispositivos. Y bueno, ahorita más que nunca mucha gente lee. Cuando yo era más adolescente, leer cómics y manga era un poco más de friki. Ahorita es más mainstream y yo me alegro, ¿vale? Yo me alegro. Yo sé, gracias a Dios nos aguantamos el bullying nosotros para que las futuras generaciones no lo tengan. Es algo que he visto en la escuela de mi hijo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela era como de que camisa blanca y zapatitos negros y olvídate de llevar algo con color, o sea, eran más estrictos en ese aspecto. Y ahorita los niños llevan su uniforme y arriba llevan su batita de Demon Slayer. Entonces te quedas así como de, qué bonito. O ves a la niña
que va entrando con su uniforme y sus botas atascadas de diamantina. Entonces, Ujú. Sí, mm, sí. es todo A ver, un momento, ¿no? yo me alegro muchísimo porque, claro, yo en mi época, yo juego mucho videojuegos también, y en mi época yo lo ocultaba. Eso sí, cuando mis amigos se enteraron no me hicieron nada, fueron como, ah, juegas videojuegos también, bueno, ¿por qué no nos dijiste que tenías una Wii? Yo como, perdón, no sé, pensé que me iban a discriminar a mis amigos, como, no, qué estupidez. Pero sí es verdad que, o sea, yo como chica y tal, yo lo ocultaba porque decía, no, eso es de niños, aunque me gusta mucho, pero es de niños y tal. Y, a ver, son miedos tontos que uno tiene cuando es adolescente. Pero ahorita que eso sea como más mainstream, también hace que un ejemplo como Demon Slayer se haya estrenado en cine y que yo pueda ir a cine a verme El Castillo Infinito y yo, ¡oh! Yo hubiera, o sea, yo hubiera cometido cosas muy crueles para que eso ocurriera cuando yo fuera adolescente, ¿sabes? O sea, a mí cuando anunciaban una película de lo que sea, no, que la película de Naruto, One Piece, lo que quieras tal, eso era 5 años para que llegara de manera pirata a LATAM, ¿sabes? Y que alguna persona, el, el único latino que supiera japonés lo tradujera, ¿sabes? O sea, era como, ahora no, o sea, ahora yo puedo, o sea, es que la película de Evangelion en cine, o sea, te es como, o sea, y a ver, yo me alegro, yo por fin, como, estábamos todos en la clandestinidad, ¿sabes? O sea, Ya pirateaba antes porque era lo éramos único. otakus de closet, ajá, y ahora no, ahora es lo que le digo a él, que es una etapa muy bonita para ser niño, porque verdaderamente no es como donde te tengas que ocultar como antes, ¿no? Porque no sé si te tocó a ti en Colombia, pero aquí en México estuvo la quema de Pokémon, o sea, se Sí, pusieron muy locos el que con la época era de que era, satánico, no sé qué, y yo como, ajá, ¿cómo va a ser satánica o estoy bautizada? No me pasa nada, cálmate. Como, o sea, yo no me estoy quemando cuando voy a misa con mi madre, exagerado. sí, Sí, no, se que si los pusieron muy tazos. intensos. Mm. Pero le digo, es una etapa muy bonita, hasta ser fan de Norita, o sea, ve lo que hacen las armies, ¿no? O sea, ya, mi respeto a los armies por todo lo que han hecho y en ese entonces no podías decirlo, o te veían con tu cinta de Naruto y te aventaban los huevos, o sea, sí, era más, era otra Sí, época. sí, era distinto. O sea, a nosotros nos tocó como esa pequeña transición. Pero que me alegro que eso, digamos eso, que se haya normalizado más en plan, pues sí, oye, me gusta el anime, me voy a esto y tal, o bueno, también decir que no te gusta, como, a ver, lo he visto y no me llama la atención, es como, vale, está bien, pero que es algo normal, ¿sabes? Como quien ve una novela y dice, oye, esa novela me gusta o no, ¿sabes? O esta película me ha gustado y tal. Pero a mí sí que me parece bonito, es como lo que tú has dicho, o sea, es una muy buena época para ser niños, por ejemplo, a mí me pasa aquí en bueno, lo digo porque en Colombia no está, pero está estos almacenes que se llaman como Primark o Primark, que le dicen aquí, yo digo Primark, y venden ropa, ¿vale? Venden de todo, pero entre eso venden ropa. Y cuando voy a la sesión de adolescentes, pues claro, los adolescentes en España están mutados, ¿vale? Son niños de 1,80, tienen cosas muy geniales. Entonces, yo me acuerdo que me fui allá porque, claro, la ropa del de 15 años me queda a mí. Yo estuve ahí robándole la sudadera de Among Us porque vi uno y dije, pero esto de adolescente nada, esto es mío. Y estuve comprando un par de cosas porque tenían cosas súper geniales y yo, pero ¿por qué los adultos somos todos aburridos? Habían cosas muy buenas. Es la ventaja de ser latina en este país que por lo menos la ropa de hombre está bastante grande. Entonces, como, oye, mira, esta sudadera y tal está bastante bien. Em, pero sí que se encuentran cosas muy chéveres. O un ejemplo eh, en el caso de mi pareja, que también es súper fan de todas estas cosas, es una gran época para hacer friki, es muy fácil, o sea, cumpleaños y es como, ya, yo sé qué regalarles y tengo que contenerme, ¿no? De ver que si hay videojuegos, que si hay camisetas con logos de lo que sea, que si hay mangas, que tal, entonces está bastante bien. Yo me alegro. Igual pagamos nuestras facturas, así que con lo que me sobre puedo gastarme en lo que quiera. Tenemos Para eso trabajo. esa etapa de adultos que priorizan nutrir al niño, porque creo que como fuimos muy, muy reprimidos cuando crecíamos, porque pues sí, ¿no? Era de, no digas que te gusta esto, y ¿para qué vas acá? ¿Y por qué vas a esta convención? Y, ay, y el clásico, y de eso vas a vivir, o sea.
Sí, O sea, era creo que shame, después de shame. escuchar tanto eso, entonces de repente volvernos, ¿cómo se dice? Poder tener dinero y acceso a todo lo que no existía cuando éramos niños, porque no existía, te quedas así de, ¡ah! Sí, eso, o sea, a mi ciudad no llegaban ni figuras ni manga ni estas cosas. A ver, todo el manga que leía adolescente era en foros, ¿sabes? No era... Mira, Me encanta. ¡Ah! De All Might. Bueno, pues yo tengo de Animal Crossing. Tengo una que encima es, perdona, como sabía que la entrevista. pues después de este pequeño corto, pues regresamos. Entonces, cuéntame, Rey, ¿cómo es que, bueno, obviamente aparte de Scorsese, has tenido otros cómics, ¿no? ¿Cómo fue tu camino para llegar a este precisamente? Bueno, todos comienzan justamente con Scorsese porque fue un cómic que se me ocurrió, curiosamente, Usaka, hemos hecho de todo antes de ser editorial. En algún momento quisimos hacer una revista digital y Mark me propuso que podía ser como un cómic de 2 páginas y que siempre saliera como era una revista mensual, ¿vale? Hecho entre amigos. Y la cosa fue que hice este cómic porque justamente en ese momento, estudiando audiovisuales, me vi, no sé, como un montón de películas de Martin Scorsese y me obsesioné con su filmografía. Y principalmente la película que más me gustó fue Goodfellas, que está como en mi top de películas favoritas, me fascina. Todos los años me la veo. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba súper obsesionada con el tema de los gángsters, pero yo tomo todo con humor, ¿vale? O sea, yo sé que hay temas que son muy serios y tal, pero ya la vida es lo suficientemente dura como para tomármela tan en serio. Entonces, yo todo siempre, o sea, con mis traumas, mis risas, ¿sabes? Entonces, yo tenía una obsesión como con este tema, pero siempre, pues eso, tirándolo un poco hacia el humor y todo tal. Y comencé a verme como más filmografía de este tipo, o sea, no solo me vi Goodfellas, sino que también me vi Casino, que también es de Martin Scorsese. Me vi Gangs of New York, también me vi El Padrino, que es de Coppola. Eh, bueno, y también comencé como a ver muchas películas de los hermanos Coen, entonces entre esas el de Big Lebowski, ¿vale? Que hay una trama medio turbia y con una plata desaparecida y tal. La cosa es que son películas que aunque toman lo que tú dices, o sea, estamos hablando de mafias, estamos hablando de cosas que pueden ser como temas muy duros, de asesinatos y tal. Bueno, también comencé a ver mucha filmografía de Tarantino y a pesar de que son películas que toman temas muy violentos y muchas de estas cosas siempre son, o sea, no siempre, pero bueno, quitando de pronto El Padrino, pero muchos de los temas se lo toman con humor. Y a mí eso me encantaba. Y digamos, sobre todo en la parte de la filmografía de Tarantino, tú te das cuenta que puede estar tocando temas muy crudos, muy violentos, pero después te hacen una explosión de sangre, que eso no existe en ningún lugar, y te produce la carcajada, ¿no? Entonces a mí eso siempre, no sé, o sea, es como que me parece interesante, es como nos podemos reír de estos temas tan crudos siempre y cuando estamos hablando de ficción, ¿no? Entonces, comencé a hacer un par de páginas hace, no sé, tenía 19 años más o menos, creo, y al final la revista hicimos un par de tomos, pero bueno, no la continuamos, pero la idea del cómic me quedó resonando en la cabeza. Y años después, más o menos en 2018 o algo así, ya había terminado mi carrera, ya había como comenzado a hacer como un par de trabajos y tal. Y me quedó sonando la idea en la cabeza y te dije, "Ay, lo quiero hacer como un webcómic, ¿sabes? Lo voy a comenzar a dibujar, lo voy a comenzar a publicar". Y curiosamente este cómic en Colombia había un festival de cómic independiente que se llama FICO, eh, que es un festival como muy ameno, porque encima las mesas son gratuitas, después conocí al dueño que se llama Santiago y todas estas cosas y tal. Y tenían un concurso, que creo que todavía tienen, que se llamaba El Banquillo. Entonces era presentar un proyecto y si tu proyecto ganaba te daban una mesa para el siguiente cosa, o sea, para el siguiente evento de ellos. Entonces yo como tal, el cómic solo tenía como a lo mucho, creo, 20 páginas en línea. Pero lo que sí tenía era un sketchbook que había hecho con todos los bocetos que yo había hecho en lápiz y tal. Entonces yo había escaneado todo eso, había hecho un cuadernito y eso era lo que yo vendía en ferias. Eso y bueno, otras cosas, prints y stickers y tal. Pero así promocionaba mi cómic. Era como, ay, sí, cómprame el librito y esto es de un cómic, ¿sabes? Lo puedes leer en línea y tal, no sé qué.
Entonces, a raíz de eso, eh, un escritor que en Colombia es bastante conocido, que se llama Mario Mendoza, estaba buscando un ilustrador para sus novelas gráficas, para sus cómics, que eran autoconclusivos. Eran 10, pero cada cómic pues es como conclusivo, ¿no? Entonces la cosa fue que me salió como mi primer trabajo justamente fue por Scorsese, porque no sé, como que él compró mi libro. Yo soy muy mala con la gente, o sea, que es famosa, ¿vale? O sea, yo conozco sus nombres y tal, pero no conozco las caras. Entonces, este escritor se acercó a mi mesa, yo le vendí el libro como una persona normal y al final resultó ser que era esto, que era un escritor que estaba buscando pues gente para cómics y tal. Hice esos trabajos, aunque yo solo estoy implicada en la parte de dibujo, o sea, lo que es la parte de la historia y del storyboard, eso no, yo solo hice como la parte de dibujo de estos cómics y ya después, posteriormente, digamos que eso me abrió como la posibilidad a otras cosas. Entonces, bueno, con Usaka después saqué Scorsese en Usaka porque, bueno, el formato de Scorsese es horizontal, es apaisado, ¿vale? Es un formato que quería experimentar y al final me ha gustado. Además, como es un cómic que tiene toques vintage, porque es retrofuturista, digamos, está ambientado en una época un poco inventada. O sea, yo lo puse como en el 3017, creo que lo puse, pero para que ningún historiador me diga, ah, ese pantalón no se usaba en esa época. Y yo, no, no, porque está en el 3017, tú no sabes, no sabemos. Que la gente del 3017 me critique cuando llegue la época. Entonces tiene como un toque retrofuturista, donde combinaban cosas como victorianas, steampunk, pero también como de los felices años 20 y también como del primer siglo, primera mitad del siglo XX bogotano. Vivía en Bogotá en esa época. Entonces, como que retomé ya después otra vez la historia y tal, pero siempre me comenzaron a salir como pequeños trabajos en cómic. Entonces después me salió que uno que me gusta mucho, creo que es de las cosas que más me emocionó en algún momento. Hay una editorial, creo que es inglesa o estadounidense, bueno, por allá, que se llama Iron Circus Comic y me escribieron para que hiciera un one shot porque querían hacer como una antología de cómics latinos y me dieron bastante libertad. Creo que tenía que tener entre 10 a 20 páginas, yo creo que entre uno de 15 páginas, si no estoy mal. Tenía que ser como un one shot de una historia que se pudiera leer para todo público, pero que tuviera un toque latino. Entonces hice una historia sobre Cartagena, mi ciudad, eh, y no sé, eso me emocionó mucho porque yo nunca había hecho nada internacional en ese aspecto. Eh, Después, posteriormente, ahorita, digamos, en activo, o sea, cómics que tengo en activo. Ah, bueno, también el año pasado hice también una historia para una recopilación de cómics en Cartagena de Indias, que eso sí me emociona porque era la primera vez que publicaba en mi ciudad, siempre había publicado que sí en Bogotá, hacia afuera y tal, y no había publicado en México, pero nunca había publicado justamente en mi ciudad como tal. Y era una recopilación como de cómics, la mayoría de dibujantes somos costeños, somos de ahí de la costa, pero también creo que hay un chico de Bogotá y hay un chico que es de afuera y tal, entonces como que estaba bastante bien y el nivel era muy bueno, me gustaba mucho. Y ahí puse una historia que ya más o menos tenía, que era mucho más sencilla, que era como de una chica mágica de Cartagena, era como algo que quería hacer, también siempre con comedia. Y y Scorsese como tal lo comencé a retomar otra vez porque, aunque es una historia muy sencillita, más de jajas, ¿sabes? Es una historia más como para reírte un poco con los personajes, para no tomártela en serio, ¿sabes? Es más es un cómic para pasarla bien, para cómic para pasarla mal ya me pensaré otros, pero este es un cómic como para reírte un poco con los personajes, ¿no? Y aunque estén haciendo cosas muy crudas, o sea, estamos hablando de que los protagonistas son dos gángsters, o sea, una pareja de hermanos, un chico y una chica, eh, y los dos son, pues, una es una fe fatal y el otro es un matón, pero siempre todo con humor. Entonces, sí que comencé a retomar por fin Scorsese porque, bueno, ya me había instalado mejor en España y tal. Y pues, Mark, sí es verdad que está esperando más hace rato y con justa razón porque estuve unos años ausente sin el cómic, pero ya en pocos meses, si no es este mes, será el próximo, ya terminará el tomo 2 para que se publique por fin en México. Y la idea es que también lo voy a publicar, tanto el tomo 1 como el tomo 2 también en Colombia, con unas amigas que imprimen libros y todas estas cosas, entonces como que ya he hablado con ellas y en España sí sería por mi parte. Entonces, digamos que todos estos trabajos, curiosamente, los he encontrado por ir a ferias y por publicar un cómic en línea
que ha resultado, no sé, me ha abierto bastante más puertas de las que pensaba. Yo no pensé que fuera a darme eso, la posibilidad de, que decir, publicar en, pues en Editorial Planeta en Colombia, posteriormente, digamos, en esta editorial inglesa y también, bueno, ahorita en activo estoy haciendo un webcómic con un argentino y también me conoció por lo mismo, por Scorsese, entonces, no sé, a pesar de que no siento que son historias súper famosas ni nada, pues me ha abierto las suficientes puertas como para permitirme vivir de esto, así que lo agradezco. Dicen que cuando esto pasa es porque de verdad tiene mucho corazón esta historia. Gracias. Me hace gracia porque de mis historias, como de lo que tengo en mi cabeza, siento que es la historia más estúpida, la más pendeja que he hecho, pero no sé, para la gente le gusta y a mí eso me alegra. Me pasó algo igual, hice una apuesta con mi hijo para, para escribir un libro infantil. O sea, yo escribo en realidad terror, ¿no? Oh, Y qué escribo cool. terror, Me, gore, escribo... ujú. me Y pasas mi para hijo me leerte. dijo, claro, y mi hijo me dijo, no me puedes escribir algo a mí, pero él en ese entonces tiene problemas de lenguaje, no podía leer bien, o sea, le costaba más trabajo que a los demás por los enlaces. Entonces le digo, si tú aprendes a leer y escribir, yo te escribo un libro a ti y voy a hacer que lo publiquen, no sé cómo, pero voy a hacer que lo publiquen. Entonces él empezó a echar más ganas a la terapia del lenguaje y empezamos de alguna manera a coescribir la historia, ¿no? Porque pues, o sea, yo sí soy yo siento que soy una persona muy amargada en general. Y él me decía, no, mamá, los chistes son así, y esto es así, o sea, literalmente me ubicó en el plano de los niños. Ahora este meme es el chido, ahora esto es aquello, ahora nosotros vemos estos videos, o sea, me sentí la mujer más vieja del mundo, pero le presté toda la atención del mundo y ganó un concurso infantil y siento que es la historia más disparatada que he escrito, o sea, siento que yo no escribiría ese humor, pero de repente los gatos son del espacio, los patos quieren conquistar el mundo, de repente se hace los gatos gordos, como Sí, me le suben la encanta. panza así y se vuelven Me, mamados. me Y cuando encantan los vuelven, gatos gordos, me hacen muy feliz. pues en el libro te explica la utilidad de los gatos gordos, entonces un montón de cosas que yo en mi vida hubiera querido y sin embargo fue tan bien recibida. Y también siento eso, que es la historia más tonta que tengo. Y sin embargo ha Sí, funcionado exageradamente bien. ¿Cómo? sí, no sé, o sea, a mí me parece que todo, o sea, para que tu cómic funcione, como que el tono que tú quieras llevar, lo tienes que llevar toda la historia. Un ejemplo, y eso me ha enseñado, o sea, a ver, Scorsese tiene mucho tiempo, pero porque comenzó para una cosa que no tenía nada que ver, ¿no? O sea, comenzó siendo como una historia ligera para una revista y al final, no sé, porque mi cabeza le encanta pensar de sobremanera y tal, después se volvió algo mucho más grande, ¿no? Y también porque se la contaba a otros amigos. Tengo una amiga, una de mis mejores amigas, como que me gusta, nos gusta spoilearnos nuestras historias, ¿vale? O sea, la típica amiga con la que te cuentas todos tus proyectos y tal. Y mi amiga se emocionó muchísimo, o sea, estaba como súper enamorada del personaje principal, le fascina. Entonces, ese tipo de emociones, cuando se lo cuentas a otra persona y o la gente te hace fanart, que eso también es una cosa que a mí me motiva un montón eh, me parece loquísimo. Entonces hace que como que la historia, no solo por el tiempo que la llevo, pues también le tengo mucho cariño y tal, sino que, digamos, cuando el año pasado por fin me pude como ubicar bien y volver a decir, vale, voy a volver a Scorsese y tal, y va a venir con toda y tal. Comencé a disfrutar mucho de volver a dibujarlo y era algo que temía mucho que, como que, ¿sabes? Como que de pronto tuviera tanto rechazo porque llevaba un par de años en donde por circunstancias de la vida no había podido tocarlo, pero al contrario fue como, entonces claro, y me leí otra vez el tomo uno y yo decía, guau, yo hice esto, no me lo puedo creer, pues esto, o sea, y no porque fuera, a ver, no porque fuera, ¿sabes? El ciudadano Kane, ¿sabes? No es porque fuera la mejor hora de la historia, pero me parecía divertida, entonces yo era como, eso es lo que yo quería, o sea, con esta historia no quería que la gente que lo lea la pase bien. Es lo único que quiero con esta historia. Tengo otras historias que son mucho más crudas, que son como más reflexivas y tal, pero esta historia no es reflexiva. O sea, literalmente es una historia de unos matones contra la policía y cuál de los dos grupos es más estúpido. O sea,
cuál de los dos hace más escenas jajas, pues para pasarla bien y te puede caer bien el malo que el malo es el prota, ¿no? O sea, te pueden caer bien los hermanos, pero también te puede caer bien el policía, porque el policía pues es todo buena gente, eh, es demasiado noble para el mundo que le rodea, ¿sabes? Es como que eso como que choca con el pensamiento de los hermanos y tal. Y, y entonces como que estoy contenta en ese sentido, o sea, estoy contenta porque además por, o sea, por mucho que le quiera citar, es eso, es una historia que me abrió más puertas de las que pensaba. O sea, yo no, cuando terminé la carrera audiovisual, yo pensé que iba a terminar, no sé, o en algún momento hice cosas para publicidad y tal, porque ahí se mueve dinero y a veces necesito dinero rápido, pero la cosa es que no pensé que me fuera a dar las alas para terminar viviendo prácticamente de hacer cómics, que a mí eso pues me alegra mucho. Además, cómics indie, o sea, cómics como que son más de uno, porque aunque le tengo mucho respeto a Marvel y DC y todas estas cosas y tal, me gusta más leerlo que dibujarlo, ¿sabes? Como que no me veo haciendo una historia superior, de pronto sí, o sea, no sé, puedo envejecer más y cambiar de opinión y tal, pero me gusta más como historias, o sea, a mí personalmente como crear historias un poco más indie. Y me ha permitido vivir de eso, entonces a mí me alegra mucho y eso ha comenzado porque me obsesioné con las películas de gángster cuando tenía 19 años y me puse a ver películas como loca, que nunca había visto ninguna de estas, porque yo antes de la carrera era súper... No sabía nada de cine, o sea, es que yo no sé ni cómo terminé esa carrera, solo porque quería comenzar sobre narración, pero como era una tabula rasa, todo se me metió en la cabeza, creo. Y, y no sé, pero bueno, estoy contenta porque por fin, ya por fin, que eso sí lo pueden saber los lectores, que son las personas más pacientes del mundo, porque les llevo 4 años y el todo, pero ya por fin, a final de este mes o el otro es que ya termino el tomo. Estoy súper contenta, es que yo creo que sé que ellos tienen ganas de que lo termine, pero yo tengo más ganas que ellos. Estoy muy emocionada y espero que les guste mucho, por lo menos me la estoy pasando bien. Y mi novio, que se ha spoileado ya todo el tomo, pues le ha parecido divertido, así que tengo muchas ganas de, además, es una historia para pasarla bien. Ya para hacer llorar y eso, ya era otros cómics. Este no es el caso. ¡Ay, me has dibujado! ¡Oh my God, me encanta! Y encima, y encima con los Ahorita te lo mechones paso. estos los fosforescentes que no iban a ser de este color, pero bueno, al final me han gustado. Ay, pues muchas gracias. Me pasas el dibujo. Ahorita te lo Muy paso. amable. Es muy amable. Oye, Qué lindo. ¿tú Me has has caído muy visto? bien. Aunque tú digas que eres amargada, me has caído súper bien. Gracias. No, bueno, no sé, yo siento que soy un ogro, pero la gente sí puede crear su propia opinión. A mí me caes bien, güey. Sí, también es lo que dice Daniel, también dice, eres muy gracioso, ya sé de dónde, pero bueno, es porque tengo gatos. Un gato gordo, que no es lo mismo. Un Ay, gato obeso. Me encanta. sí, no, 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 no. Acá con mi niño y con estos gatos tengo para armar una saga de muchas cosas, te lo juro. Nunca creí que pudiera manejarme en el humor y me sorprendí a mí misma, o sea, no creí que funcionara, o sea. Pero bueno, así es como pasa la vida. Hablando de eso, ¿hay algún género aparte de la comedia en el que tú te sientas más a gusto? Bueno, además de la comedia, me gusta un poco el terror, aunque eh, sí es verdad que como tal no he hecho ningún cómic, sí que he escrito cosas, o sea, no para libros, sino como para futuros proyectos. O sea, si quieres te puedo contar como un proyecto que tengo a futuro que está súper verde todavía, ¿vale? Pero a mí la iconografía religiosa me gusta mucho, ¿vale? O sea, toda la parte de iconografía o a la bizantina y tal, todas estas cosas me fascina. Y hace rato que tengo en la cabeza la idea de como de una pequeña novela visual, o sea, me gustaría llevarlo a formato videojuego novela visual. Nunca he hecho uno, pero bueno, cuando se dé la oportunidad ya me pondré a averiguar. Y sí que el terror me llama bastante la atención, pero sobre todo por la parte del misterio, sobre todo porque
digamos que este terror que es como más sutil, de no saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, o de un poco lo que pasa como con estos juegos que se pusieron un poco de moda de backrooms y tal, que es como que lo Mm, inquietante no es que aparezca algo, sino que es una habitación que está completamente vacía y de repente escuchas un ruido y tú, ¿eso qué es? ¿Qué carajos es? Y tal, y, y como que no saberlo de manera en específico hace que tu imaginación sea tu peor enemigo, ¿sabes? Como tú eres tu peor hater y eso se tal. Entonces, si es verdad que me gustaría hacer en algún futuro, seguramente, pues no me voy a meter con dos proyectos al mismo tiempo, cuando termine Scorsese y tal, si no me decido por una historia, también me gusta mucho, bueno, pero es que también es más de comedia, güey, pero me gusta mucho el shoujo de parejitas, pero que tiene mucha comedia, me fascina. Eso también me encanta, ¿vale? Soy mujer, ¿vale? Me fascinan las parejitas y las cosas No, shoujo. no te preocupes, yo creo que no existe mujer que no le guste el romance. Es nuestro gusto culposo siempre. Sí, me fascina, o sea, me fascina el romance. Entonces, sí es verdad que tengo una historia romántica, pero también es que tiene mucho toque de humor, porque es que yo no me puedo tomar nada en serio. Creo que ni el día que me case me lo voy a tomar en serio. Entonces, la cosa es que sí es verdad, pero este de terror sí que es de terror, terror, pero sobre todo o sea, quiero ver cómo manejarlo para que esa parte de no mostrar el bicho, de no mostrar exactamente qué es lo que está pasando, para que el lector o el jugador, bueno, es más lector, porque aunque sea un juego es más que todo narrativo, como lo estoy pensando, es más narración que mecánicas, por decirlo así. Em, para que la parte de la imaginación del lector como que lo termine, ¿sabes? Y sí que lo quisiera hacer como con temática un poco eso, iconografía religiosa y tal, pero porque me fascina y porque tengo hace rato la idea de que quiero una protagonista monja, ¿sabes? No sé, lo tengo en mi cabeza. Me encantaría ver una, no sé. Pero bueno, es un proyecto muy a futuro, o sea, de aquí a 5 años no creo que toque eso, pero mientras tanto me pasaba lo mismo con Scorsese, que me pondré a hacer bocetos y tal, pero el terror me fascina, me fascina. O sea, no he creado nada específicamente terror, pero me gustan las cosas creepy. Bueno, en Halloween hice como un pequeño corto ahí animado, porque a veces me gusta animar por los loles, y, y las cosas creepy me gustan, no sé. O sea, entre lo creepy y la comedia me vivo feliz. O Yo sea, que, justamente me gustan los géneros más lastimados como bajo la crítica, ¿no? Que dicen que la comedia y el terror es como lo más... Y yo como, joder, a mí me fascina. A mí los dramas me aburren soberanamente. A ver, hay dramas que me gustan, pero eh, no están entre mis favoritos. yo soy adicta a la tragedia. Me encanta la tragedia. O sea, para mí la idea de un final feliz es que alguien no se muera en la historia. Pues tú eres como mi hermana. O sea, tú eres como mi hermana es así, mi hermana es súper... Bueno, mi hermana cuando yo era pequeña me traumatizó porque me puso a ver Evangelion, yo tenía 8 años, ¿vale? Mi hermana tiene 5 años más que yo, ¿vale? O sea, que ella tenía 13, ¿vale? Tenía una edad un poco que también era muy pequeña para estar viendo Evangelion, pero ya lo vio y me mostró a mí la imagen esta de Azuka cuando la están despedazando en The End of the Sí, Evangelion, creo. Bueno, esa sí, escena era la... duré, esa escena duré años en volver a verla porque sabía que cuando la vi pequeña tuve pánico, obviamente, porque esa sangre tal, tal, y era bastante trágica, ¿no? La chica ahí gritando y tal, además los, Yo tenía como 10 años cuando la vi, cuando vi Evangelion. Igual, no, pero no, horrible. a mí no me traumó. De hecho, a mí me gustó. No, 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 a mi Eh, hermana le encanta, a mi hermana le fascina, o sea, ese que creo que es el anime que le hizo ver más anime, y bueno, mi hermana ve de todo, pero me acuerdo que yo vi eso y mi hermana es así, tal, le gusta también la adaptación esta que sacaron, la última de Netflix, bueno, ya tiene sus años, la de Devilman, la ya, de Cry ya. Baby, No, buah, yo prefiero la clásica. Yo prefiero el o sea, Devilman clásico. la clásica, a ver, la clásica es increíble y tal, pero me acuerdo que cuando salió la de Netflix, yo me la vi. A ver, es, es una historia trágica, ¿vale? O sea, no estoy Y descubriendo que la era guapo. suavizaron mucho, no me gustó. O sea, no me gustó porque la suavizaron. La clásica es un gore precioso. Pues a mi hermana estaba toda, ay, me ha gustado mucho, salía de buen humor y yo ahí como conteniendo las lágrimas, como, ¿qué es esto? Esto es re miserable. Ve, o sea, si te estoy hablando de esto, o sea, por ejemplo, a mí mi momento canónico en la vida fue cuando vi Las Guerreras Mágicas y descubrí que Esmeralda y Zagato estaban enamorados y que Esmeralda los mandó a llamar
para que la mataran. O sea, ese fue mi momento canónico y dije, yo quiero dedicarme a eso. Yo no sé cómo, pero quiero hacer eso. O sea, quiero esas historias y sí, sí lo cumplí. Yo creo que ahí está mi trauma entero. O sea, Sí. ahí fue Quiero que me coger el dije corazón todo eso. de mis lectores y cuando creen que están calientitos en mis manos, como apuñalada. Y bueno, yo sé que con Gatos de tus patos eso no va a pasar afortunadamente porque es para niños, pero sí, 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 sí te lo puedes decir. Mis textos sí son bien raritos, bien No, extremos en tranquila esos que textos. no te entiendo porque sea mi género, sino porque es el género favorito de mi hermana también, ¿vale? Y mi hermana y yo somos muy unidas, pero tenemos gustos súper opuestos en ese sentido. Entonces, vemos de todo, porque claro, cuando viene algo de comedia, no sé, un ejemplo, cuando se puso súper de moda Spice por Family, las primeras temporadas y tal, pues yo fui la que me lo consumí y le dije a mi hermana, no, te lo tienes que ver, es súper divertido y tal, y mi hermana se rió mucho y era como tal, y me decía, bueno, vale, está bien, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque entonces como feliz y tal, y yo sí, María, es una serie feliz, tal. Después viene mi hermana y me trae una historia que es como, sí, mira esta historia romántica donde no quedan juntos, esto es lo mejor de tal, y yo como, ¿vale? Y entonces me lo veo con mi hermana, estoy yo a moco tendido llorando y mi hermana toda, cine, me ha encantado, uf, estoy súper satisfecha y tal. Ahí donde la ves, tiene familia, tiene su hija, tiene su esposo y todo, o sea, es una persona funcional que va por la vida y tal, pero que le fascina el drama y el trauma y todo, y yo, bueno, cada uno Ay, con pues sus... entonces yo creo que ella es como yo, si te pones a hornear tienes que poner tus programas de asesinos seriales y no te salen ricas las galletas. Sí, bueno, a mí me gusta escuchar casos de misterio cuando estoy trabajando. Aunque es curioso porque mi hermana, aunque le gusta la tragedia y las cosas de terror, o sea, tipo terror paranormal y tal, le dan un poco de susto. Entonces, a mí en cambio eso me encanta, ¿no? Y entonces, claro, a veces claro, cuando vivía con ella, compartíamos cuarto y yo a veces no usaba audífonos y ponía esos casos así de, no, el fantasma en la tumba de no sé qué lado, tal. Y mi hermana como, ponte audífonos o quita eso miércoles, porque Pero estaba, yo me no voy a... Evangelion por ti. Y yo como, pues cuando yo tenía 8 años, una escena toda sangrienta. Y entonces, pero bueno, nos complementamos, güey. Pues, pero mi hermana, a mí que las cosas paranormales me fascinan. Le tengo mucho respeto, ¿vale? O sea, es algo que a ver, yo soy creyente, así que yo creo todo en todas esas vainas también. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, las cosas, aunque me guste mucho consumir películas de terror y todas estas cosas y tal, nunca haría nada de esto de hoy, juguemos a la yo. No, 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 yo no le voy a estar jugando a eso, güey. O sea, no, 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 respetito, güey, o sea, no. Y, y sí es verdad que eso, que me gusta mucho, pero siempre de lejos, güey, como el fotograma este de Bart Simpson que está en el segundo piso mirando como el chisme desde arriba, ¿sabes? Es como, me gusta todo de lejitos, o sea, tal. Entonces es verdad que las cosas paranormales me gustan mucho, pero siempre desde la distancia y con mucho respeto. Ay, ay, ¿cómo crees en ese italiano? No me importa, güey. Prefiero prevenir que lamentar, entonces, pero bueno, sí, el terror me gusta mucho, además de la comedia. Eh, También ¿Y qué consumo has tragedia, pero más pensado que todo de, obligada por mi hermana. Dime. qué has pensado de mezclar géneros? Pues bueno, ahí el primero que mezclaría sería romance y comedia, que son mis dos lugares felices. Son mis dos lugares felices. Aunque, eh, a ver, es verdad que Scorsese es más cómico que otra cosa, o sea, es cómico y tal, aunque tienes algunas sagas que todavía no son tan pesadas como para más adelante, que tienen ciertas reflexiones, o sea, que pueden ser como de temas más serios y tal, pero al final siempre es como, bueno, sí, esto es serio, pero la vida es muy corta, así que tampoco nos podemos tomar todo muy en serio, ¿no? Entonces, pero es un poco, a ver, es un poco como no sé, como me he tomado un poco la vida, un poco, sobre todo después cuando estuve haciendo la carrera, porque cuando terminé mi carrera en audiovisuales, eh, la cuestión de la cual trabajé, que uno trabaja como el último año en eso, era eh, porque me, porque me agobiaba tanto tomar decisiones. Y como que al final lo deduje que era porque éramos personas finitas, ¿no? O sea, como somos personas mortales, tomar decisiones, digamos, o sea, tomar un ejemplo. Tomar una carrera a los 20 no es lo mismo que después tomar una carrera a los 40, ¿no? O a los 50 y tal. Entonces, eh, si yo fuera una persona infinita, pues estudiar a los 50 no me importaría, o estudiar a los 80 no me importaría y tal. Pongo cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llegué a esa reflexión, claro, me estaba agobiando. Yo, como una vez que somos seres finitos, güey, en algún momento me voy a morir. Pero entonces al final
lo que hice para la carrera era una animación, me acuerdo, y lo tomé con humor. Era una comedia más que todo, aunque la base era una tragedia, o sea, era una como, más que una tragedia, era como una cuestión existencial muy agobiante, más bien. Me lo tomé con humor al final y los jurados les pareció curioso porque se dieron cuenta que muchos de los trabajos eran muy trágicos y muy tristes y tal, y que cuando llegaron al mío fue como, ay, algo de comedia, no Un me lo puedo respiro. creer, un respiro. Estaban como, no, es que estamos preocupados por la salud mental de todos los alumnos, güey, todos están súper tristes y tal. Y yo como, a ver, yo también tengo mi reflexión. Lo que pasa es que, claro, si me pongo a reflexionar sobre esto durante un año de manera trágica y tal, amigo, o sea, termino el psiquiatra, ¿sabes? O sea, es un poco mi válvula de escape, ¿sabes? Que eso no Fíjate qué es significa que lo no que pueda dicen. llorar y tal, pero sí. Por eso los actores que hacen comedia, cuando hacen un drama, uy, nos roban el corazón, porque la comedia tiene que entender toda la esencia humana para poderse reír de ella. Sí. O sea, además, hacer reír no me parece tan fácil. O sea, a mí me, Mm, es muy fácil contar un mal chiste, ¿sabes? O sea, es muy fácil que quede en plan, ¿qué? Es muy fácil hacer llorar a la gente, pero no es fácil hacerla reír, eso es cierto. Sí, es muy cierto, yo ya lo comprobé. Pero bueno, te salió muy bien a ti, entonces, Te voy a pasar el libro en PDF para que lo leas, pero sí, dale. sí, sí, es muy, muy diferente, o sea, yo digo que es mucho más fácil hacer llorar a las personas. Sí, ¿Qué no. crees? Que estamos en los últimos 7 minutos. Vale, listo. Tú me dices con qué quieres cerrar, me comentas, no sé, como Eh, quieras. eh, Se fue demasiado rápido la segunda parte. Muy bien. Más que nada, ¿Perdón? futuros proyectos. Bueno, de futuros proyectos, bueno, te comenté esta de más que es un videojuego como de decisiones que me gustaría hacer, como una especie de novela visual. Esa sí que me gustaría de terror, pero para mucho más adelante. Y para algo más próximo, que puede estar un ejemplo entre algún tomo de Scorsese dentro y tal, sería esta comedia que te comento. O sea, tengo en mi cabeza, bueno, en mi cabeza ya tengo varios conceptos por ahí y tal, una comedia romántica sobre... Es que me encantan los contrastes, ¿vale? En los chips, ¿no? Como, ay, ¿cuáles son tus dinámicas favoritas? Hater to lover, no sé qué tal. Yo, me fascina. La cosa es que este es un contraste que me encanta porque es una chica muy dulce y mucho más bajita y tal, versus, bueno, chipeado con un chico que se ve súper, como súper intimidante y tal. O sea, es como la chica más dulce del pueblo contra el tipo que es un guerrero así sanguinario y tal, y pues, pero tiene como una trampa. Tiene una trampa porque en realidad el chico es bastante dulce, solo que su aspecto y por las cicatrices que tiene de guerra y tal se ve muy intimidante. Y la chica guarda un secreto muy oscuro, ¿vale? Pero no voy a spoilear, digamos, la trama del coso, pero la chica es muy dulce. Entonces es como, esa sí que me gustaría y esa me gustaría en formato one shot. Si a Damián le gusta, se lo doy a Osaka. Yo encantada de que impriman mis cómics en México y que más mexicanos lean mis historias. Yo contentísima. Me encanta la comida mexicana. No está de México, pero la comida está muy buena. Eh, y eso que no soy tan buena con el picante. Imagínate donde fuera buena con el picante. Estoy nerviada para no comer más. Y eso sería como futuros proyectos como mucho más cercanos. O sea, esta historia de terror que me gustaría que fuera como una historia de tomar decisiones protagonizada por una monja que averigua algo que está pasando, lo que todavía lo tengo como muy verde. Y el otro sería esta comedia romántica. Me gustaría muchísimo, pues, porque soy súper cursi. Mi imagen fría no la sé manejar, no pude hacer Sasuke en el colegio, no me salió bien. No, te digo que a mí también me gusta muchísimo el romance. Y quiero escribir una historia de amor bien dolida, pero bien dolida. Me la muestras, me pasas borradores, lo que quieras, ya tienes mi contacto. Claro que sí. Eh, pues bueno, redes sociales y dónde podemos adquirir tu obra aparte de Familia Usaca. O sea, por ejemplo, si están en España o algo, ¿cómo pueden obtenerla? Bueno, pues ahorita actualmente, bueno, mis redes sociales principalmente que es donde me pueden contactar por si tienen alguna duda o lo que sea. Bueno, la que más uso es Instagram.
Entonces Instagram, también tengo un YouTube donde subo speed painting principalmente, Twitter y Blue Sky. Los he puesto en orden de uso a menos uso, ¿vale? Blue Sky y Twitter son como los que más tengo ahí tal, y el que más uso es Instagram, principalmente. Lo paso todo el día ahí viendo Reels cuando quiero perder el tiempo. Entonces, y pues mi nick en los tres, el arroba, es el mismo que es Reysaurus, Rey, o sea, Riy de yuca, Saurus, como un dinosaurio en inglés, entonces Reysaurus. Y sale mi nombre real, que es Luisa F. Rojas, ¿vale? Pero bueno, Reisaurus en estas cuatro redes, no tengo más redes, no tengo ni TikTok ni nada, ya estoy agobiada con solo esas, con solo esas cuatro redes. Scorsese lo pueden encontrar en México, en Osaka. También pueden leer una parte de Scorsese actualmente en Webtoon en español, aunque lo voy a actualizar dentro de poco con las páginas rehechas, pero es la misma historia, ¿vale? Solo que con mejor dibujo. Y esto, bueno, también lo tengo en una página, es una página que principalmente se usa más en España, que se llama Faneo. También se puede encontrar Scorsese. Scorsese se escribe S, Scorsese. S, o sea, es Scorsese, pero sin la al principio, ¿vale? Bueno, como se escribe Martin Scorsese, güey, el apellido de él, ¿vale? Es lo mismo. Y esto, y próximamente, esto sí que, pues lo anuncio aquí, que es algo que también anunciaré en Instagram cuando ya esté. Tanto en Colombia voy a imprimir el cómic de Scorsese, em, en Bogotá principalmente, pero pues se podría conseguir en toda Colombia, con unas chicas, con unas amigas mías que se llaman, en Instagram ellas se llaman Lomo de Araña, ¿vale? Buscas así Lomo de Araña y te aparece el arroba de ella. Creo que araña no, la ñ no existe en Instagram, así que creo que es Lomo de Araña, creo que es, pero bueno, Lomo de Araña y te sale, ¿vale? Y es como, son como te van a salir como unas personas que hacen libretas y tal, pues ya van a imprimir el cómic dentro de unos meses, o sea, todavía no, porque pues estoy puliendo cosillas. Y en España lo voy a imprimir yo, pero el otro semestre. Entonces, pues que estén pendientes de mi Instagram, que es el que más uso, el Reisaurus, y ahí ya cuando lo saque, pues avisaré por todos lados porque soy muy intensa. Y eso, muchas gracias. Y si Ok. no se aguantan, pues lo pueden leer por Webtoon o Faneo, mientras tanto. En la sección de Canvas, ¿verdad? En Webtoon. En la sección de Canvas, sí, de Canvas, de Canvas. El Scorsese, como es mi niño mimado, no se lo dejaría un editor como tal. El Mark lo único que me exige es que saque páginas, pero no me dice modifica la historia y tal. Es como que, como para editores tengo otro tipo de historias que si me las destruyen no pasa nada. No, no que me las destruyen, si me las modifican no pasa nada. Pero Scorsese es como mi niño mimado, eso se lo quiero hacer como se me dé la gana. Bueno, Pues ha funcionado, te ha ido bastante bien. Todavía no lo he adquirido, lo he visto. Ahora voy a verlos en una feria que voy a cubrir, entonces yo creo lo voy a adquirir, ya te contaré. espero que te haga gracia. Y lo bueno es que lo vas a adquirir justo cuando voy a sacar el tomo dado, o sea que no vas a ser mis pobres lectores que han sufrido estos 4 años y los cuales les estoy muy agradecida que me hayan esperado. O sea, pero bueno, perdón, la vida, me pasaron muchas cosas. No malas, no malas, pero muchas cosas. Entonces, pero bueno, he Es que revivido. pasa la vida, cuando eres adulto la vida te pasa y ya. O sea, Sí, no hay pasa. no hay mucha explicación, o sea, la vida te pasa. Estás aquí, Es- terminas allá y no sabes ni cómo, pero bueno. yo como he terminado aquí, güey, te preguntarás cómo he llegado a esta situación. Es como típico, pero así. Y ya, Sí, así eso sería de, todo y yo nada. soy hija Muchas del gracias. pan, por qué terminé aquí? Listo. Eso me pasó. Vine a España a un cursito y ya me quedé aquí para siempre. Y bueno, migración, todo de manera legal, ¿vale? Entonces, pero uff, Yo vaya solamente fui a cambio. exponer a un lugar y mira, ahí está el resultado, tengo un hijo. Wow. Wow. Pues Nada más, eso, yo nada más le respondí el saludo a ese pintor. yo solo le sonreí a un chico, güey, ¿y esto qué pasa? Y pues 10 años después ahí está, mira. Maravilloso. Pues eso sería siendo todo. Muchas gracias, de verdad disfruté mucho esta charla. Ah, vale, pues me alegra mucho. Yo también la he disfrutado muy bien. Me pasas todas tus cosas y el dibujito que me has hecho, gracias. Ya te lo mandé, ahorita te pasa los PDFs. Vale, listo. Ahorita ya miro mi WhatsApp. Pues nada, muchas gracias y bueno, cualquier cosa tienes mi contacto y ahí